El universo, con toda su infinita sabiduría y su cuestionable gusto por el drama cósmico, aparentemente había decidido que lo más entretenido que podía hacer con su vasta extensión era llenarla de especies que no se soportaban entre sí. La evolución, ese astuto arquitecto de la diversidad biológica, se había superado a sí misma al crear miles de especies sensibles que parecían estar de acuerdo en una sola cosa. Los humanos eran los raros. La Confederación Galáctica de Especies Inteligentes, conocida coloquialmente como Galsis, o esa pesadilla burocrática con demasiados tentáculos, existía desde hacía más de 12.000 años. Se enorgullecía de ser la cúspide de la civilización, una afirmación que habría sido más impresionante si su definición de civilización no implicara 17 trámites diferentes solo para usar un baño público. En algún lugar de las vastas cámaras del centro neurálgico de la Confederación en Próxima Centauri 7, el embajador Henry Davidson demostrando una vez más por qué los humanos se habían ganado su peculiar reputación. Llegaba tarde a una cumbre diplomática, literalmente corriendo, mientras representantes de otras 37 especies se deslizaban, se arrastraban o flotaban con perfecto decoro por los pasillos. La visión de un mamífero bípedo que pasaba a toda velocidad junto a dignatarios, con maletines en la mano, era suficiente para provocar ondas de disgusto entre los miembros tentaculares de la asamblea. Para una especie que conquistó el viaje más rápido que la luz solo 8 décadas después de descubrir las ondas de radio, uno pensaría que podrían dominar el concepto de la puntualidad, murmuró el alto canciller Sebaraton, de la colmena gorgoliana, con sus 7 ojos girando en sincronía en señal de desaprobación. La verdad era que los humanos se habían convertido en el equivalente cósmico de ese primo al que nadie quiere invitar a las reuniones familiares, pero que, de alguna manera, siempre aparece con regalos inapropiados y diciendo verdades incómodas después de beber demasiado. Excepto que el regalo de la humanidad a la galaxia había sido resolver la teoría del campo unificado mientras, supuestamente, jugaba con aceleradores de partículas, y sus incómodas verdades implicaban sobrevivir a condiciones que reducirían a la mayoría de las especies a sus átomos componentes. Davidson se detuvo en seco frente a la sala de la gran asamblea, se enderezó la corbata, un accesorio que la mayoría de los alienígenas asumían que era algún tipo de restricción ritual para el cuello, y se recompuso. Las enormes puertas de obsidiana grabadas con los logros de una docena de civilizaciones antiguas se abrieron con toda la gravedad de un funeral. El interior de la cámara se asemejaba a lo que sucedería si le dieras a un genio de la arquitectura recursos ilimitados, y luego le dijeras que diseñara el anfiteatro más pretencioso de la galaxia. Los asientos desgarrados se elevaban en círculos, concéntricos, cada uno ocupado por delegados que en ese mismo momento se volvían para mirar al tardío embajador humano Davidson. Ronroneó el embajador Exorbix, del dominio brexiano, una criatura felina cuya especie había evolucionado para parecer perpetuamente impresionada. Qué amables de ustedes por unirse a nosotros por fin. Estábamos empezando a preguntarnos si la Tierra había conseguido volarse por los aires. Lo siento, respondió Davidson con una sonrisa que contenía cantidades calculadas con precisión de contrición y de indiferencia total por haber tenido que explicar a su equipo de seguridad por qué los humanos no necesitan ser almacenados en unidades de contención con temperatura controlada durante el tránsito. De nuevo la asamblea se rió, o al menos emitió lo que en su biología se consideraba un sonido de diversión. Los humanos, con su extraña capacidad para regular su propia temperatura corporal y sobrevivir en condiciones que van desde el Ártico hasta el desierto, seguían siendo un enigma biológico, curiosidad biológica para la mayoría de las especies espaciales, que por lo general requerían controles ambientales muy estrictos. Davidson tomó asiento en la plataforma de la delegación humana y saludó con la cabeza a sus ayudantes que ya habían dispuesto sus materiales. La Tierra llevaba apenas 30 años formando parte de la Confederación, un abrir y cerrar de ojos en la política galáctica.
pero de alguna manera había logrado asegurarse una influencia de nivel medio que a otras especies les había llevado siglos a alcanzar. Esto se debía en parte al inexplicable talento de la humanidad para la innovación tecnológica, pero sobre todo a que eran los únicos lo suficientemente locos como para ofrecerse voluntarios para misiones en entornos extremos. Para continuar con nuestro debate sobre las rutas comerciales de Regelia, dijo el árbitro Cabota, una entidad gaseosa, que se comunicaba a través de liberaciones moduladas de vapor y cuyos discursos eran, por lo tanto, tan sustanciosos como su forma física. Sin embargo, la atención de Davidson se centró en la delegación de Taoeti, concretamente en el embajador Gorakuyo, cuerpo de 6 metros de quitina iridiscente y filamentos neuronales, irradiaba en ese momento patrones que cualquier niño de la escuela en la Tierra reconocería como muestras de agresividad típicas de los libros de texto. Los gatos habían sido opositores especialmente vocales del rápido ascenso de la humanidad en la política galáctica. Lo que la mayoría de las especies no entendían era que los humanos no querían realmente convertirse en actores importantes del drama cósmico. Simplemente habían hecho lo que siempre hacían: investigar cosas que no entendían, arreglar lo que no funcionaba a su gusto e improvisaban soluciones que horrorizaban a cualquiera con una educación adecuada en el campo. Resultaba que la galaxia tenía escasez de seres dispuestos a simplemente probar algo y ver si funcionaba. A medida que la sesión se prolongaba, los filamentos neuronales de Gorak pulsaban con intensidad creciente. Davidson suspiró internamente. El sitiano llevaba meses intentando provocar un incidente diplomático. Según sus documentos informativos, Gorak procedía de una cultura que valoraba el dominio físico y nunca había aceptado que los humanos, que parecían físicamente poco impresionantes para la mayoría de los alienígenas, merecieran un asiento en la mesa de los adultos. Cuando la sesión finalmente concluyó 3 horas más tarde, o como lo medía el reloj interno de Davidson, 2 cafés y un calambre en la pierna habían pasado demasiado tiempo. El embajador Gorzak lo interceptó en la anticámara. Humano, el Sitchin traductor humano de Sitchin, lo tradujo en un tono monótono, aunque los patrones neuronales que bailaban en su exoesqueleto transmitían emociones mucho más complejas. Su especie sigue desconcertándome. Reclaman territorios y derechos que superan con creces sus capacidades. Davidson mantuvo su sonrisa diplomática. Solo intentamos ser buenos vecinos, embajador. No hay necesidad de alterar sus filamentos. En un giro inesperado. Tus expresiones idiomáticas no se traducen, respondió Gorzak, acercándose más. Las mandíbulas de los sitianos chasquearon en lo que los xenobiólogos habían calificado como agresividad contemplativa. He estudiado tu especie exhaustivamente. Carecéis de la fortaleza física de los gorgolianos, de la historia tecnológica de los vexianos e incluso de la adaptabilidad ambiental de los zeta reticulianos. Y, sin embargo, aquí estamos. Davidson se encogió de hombros, logrando de algún modo no morir inmediatamente al abandonar nuestro planeta. Es curioso cómo funciona eso. Los patrones neuronales del sitiano cambiaron a una configuración que el traductor implantado de Davidson identificó como postura desafiante. Varios diplomáticos cercanos se alejaron en silencio, reconociendo el preludio de lo que podría convertirse en un incidente interespecie. Tu especie depende de la suerte y de la astucia primitiva, dijo Gorzak, haciendo chasquear rápidamente las mandíbulas. No te has ganado vuestro lugar a través de pruebas adecuadas. Davidson suspiró audiblemente, dejando caer la fachada diplomática por un momento. Embajador, ¿hay algo específico que quiera o vamos a quedarnos aquí intercambiando insultos, velados hasta que uno de nosotros evolucione a una especie más paciente? Fue entonces cuando Gorzak hizo la propuesta que pronto se convertiría en legendaria en toda la Confederación. Sus filamentos neuronales pulsaron en un patrón complejo que el traductor de Davidson tardó 10 segundos en procesar.
una señal de que lo que fuera que se avecinaba contenía matices culturales sin analogías fáciles en la experiencia humana. Te reto al Krat, llegó por fin la traducción. Los diplomáticos reunidos jadeaban colectivamente o expulsaban gases respiratorios en señal de alarma, dependiendo de su biología. Incluso Davidson, con su limitado conocimiento de la cultura setiana, reconoció el término el Kreat era una antigua persecución ritual, una caza formalizada en la que la parte desafiada debía evadir la captura a través de un territorio designado. ¿Quieres cazarme?, aclaró Davidson, levantando una ceja en lo que muchas especies no humanas interpretaban erróneamente como una muestra de amenaza en lugar de escepticismo. Es una tradición sagrada, respondió Gorsak, con patrones neuronales ahora estables y decididos. Una que demostrará a todos si los humanos realmente merecen su estatus. Si te niegas, tu valentía ser cuestionado en toda la Confederación. Davidson estudió al Sithion durante un largo momento. Gorak era casi el doble de alto que él. Poseía reflejos aproximadamente 4 veces más rápidos que los de un humano, y podía rastrear a su presa a través del vacío mediante la detección de trazas moleculares. El desafío era, según cualquier evaluación, razonable, suicida para el humano, que es precisamente por lo que todos los no humanos en la antecámara se sorprendieron cuando Davidson sonrió y dijo: «Claro, ¿por qué no? No he hecho un buen entrenamiento desde que falló la gravedad en 1900, el gimnasio de la embajada el mes pasado. ¿Aceptas?». Los patrones neuronales de Gorak mostraron lo que parecía ser una confusión genuina. «Por supuesto», asintió Davidson, buscando su dispositivo de comunicación. «Tendré que despejar mi agenda para mañana, pero después serás todo mío. Reglas estándar de Crisat. Yo empiezo primero. Territorio neutral. Captura no letal. Solo captura». Las mandíbulas del CTN chasquearon rápidamente en lo que podría haber sido una consternación. «¿Entiendes lo que está en juego? Esto no es una formalidad diplomática». «Oh, lo entiendo perfectamente», respondió Davidson, y algo en su tono hizo que varias de las especies más empáticas de la sala retrocedieran involuntariamente unos pasos. «Solo una pregunta antes de que esto sea oficial». «Habla», ordenó Gorak. La sonrisa de Davidson no se alteró cuando preguntó: «¿Por qué no corres?». El traductor luchó con la expresión y los patrones neuronales de Gorak mostraron confusión. «Yo soy el cazador en este ritual. Tú eres el que va a correr». «Claro, por supuesto», asintió Davidson amablemente, solo para asegurarse de que todos estábamos en la misma página. El humano corre y el alienígena grande y aterrador lo persigue. Una historia clásica. Mientras Davidson se alejaba para prepararse para el desafío que se avecinaba, un asistente de la delegación arcturana se inclinó hacia su superior y le susurró: «¿Por qué humano? Las estadísticas indican un 99,7% de posibilidades de fracaso». Las membranas oculares del embajador arcturano se contrajeron pensativamente. «Porque los humanos nunca calculan las probabilidades como lo hacemos el resto de nosotros. Eso es lo que los hace aterradores». La noticia del desafío de Krat se extendió por los canales diplomáticos de la Confederación más rápido que una brecha de entrelazamiento cuántico. En cuestión de horas, todas las especies con acceso a la tecnología de comunicación básica estaban discutiendo, debatiendo y, lo más importante, haciendo apuestas sobre el resultado de la caza ritual entre el embajador Davidson y el campeón de Sithian. Las apuestas que se mostraban en los paneles luminosos de todo el centro de la Confederación no eran halagüeñas para la humanidad. 150-1 contra que Davidson sobreviviera a la primera hora, 500-1 contra que durara medio día, y una cifra verdaderamente astronómica, 10.000-1, contra que de alguna manera saliera victorioso. La delegación humana, en una jugada que desconcertó a los xenoeconomistas, estaba apostando cantidades sustanciales por su representante con estas probabilidades absurdas, lo que provocó pequeñas fluctuaciones en varias monedas interestelares. La mañana antes del desafío,
Davidson se sentó en sus cuartos revisando proyecciones holográficas del terreno de caza elegido, el Territorio Neutral 7, un planetoide artificial construido específicamente para resoluciones diplomáticas a través de combates rituales. La Confederación, a pesar de todo su tedio burocrático, entendía que algunas especies simplemente necesitaban resolver sus diferencias, tratando de desmembrarse unas a otras de formas culturalmente aceptadas. ¿Te das cuenta?, dijo su asistente, un exoficial de las Fuerzas Especiales llamado Richards, de que Gorak fue diseñado mediante bioingeniería para cazar. Su especie pasó 10.000 años perfeccionando el arte de rastrear y matar presas en entornos que van desde mares de metano hasta tormentas de plasma. Respondió Davidson distraídamente, mientras manipulaba el holograma para examinar una compleja red de cuevas en el hemisferio norte del planetoide. Y también te das cuenta, continuó Richards con admirable paciencia, de que tu aceptación de este desafío ha hecho que el cuerpo diplomático en la Tierra pierda colectivamente la cabeza. La secretaria general utilizó palabras que ni siquiera sabía que existían. Davidson sonrió. Estoy seguro de que solo está preocupada por las relaciones interestelares. Ella dijo, y cito textualmente, si ese lunático adicto a la adrenalina acaba destripado, yo misma lo resucitaré solo para despedirlo. Eso suena bastante bien. Davidson se levantó y se estiró mostrando la confianza despreocupada que había enfurecido a innumerables dignatarios alienígenas. ¿Se ha aprobado nuestra solicitud de equipo? Richards asintió, aunque su expresión sugería que no estaba del todo cómodo con lo que Davidson había planeado en contra de 14 reglamentos distintos. Sí. Los artículos estarán esperando en el punto de entrada. Pero señor, incluso con preparativos especiales, Gorak tiene ventajas evolutivas que simplemente no podemos igualar. Lo que Richards, y de hecho, la mayor parte de la Confederación no apreciaban plenamente, era el particular nicho evolutivo de la humanidad. Mientras que la mayoría de las especies espaciales habían evolucionado para dominar sus entornos mediante adaptaciones especializadas como una fuerza superior, una mayor velocidad, capacidades sensoriales o aptitudes tecnológicas, los humanos se habían convertido en depredadores alfa por una vía mucho más extraña. Simplemente se negaban a quedarse abajo cuando los derribaban. Los brexianos, con sus 18 lóbulos cerebrales especializados, cada uno dedicado a diferentes funciones intelectuales, no podían comprender por qué los humanos seguían persiguiendo un objetivo tras múltiples fracasos. Los gorgolianos, con exoesqueletos, capaces de resistir impactos directos de armas de energía, no podían entender por qué los humanos, físicamente frágiles, se metían voluntariamente en situaciones peligrosas. Y los sitianos, a pesar de sus superiores habilidades para la caza, nunca habían evolucionado para comprender el concepto de ser cazados por su presa. Dime, preguntó Davidson desactivando el holograma. ¿Alguien le ha explicado a Gorak por qué los humanos se convirtieron en la especie dominante de la Tierra? Richards parpadeó. No le sigo. La mayoría de las especies piensan que somos tecnológicamente avanzados, porque somos inteligentes, o porque tenemos pulgares oponibles, o porque somos extraordinariamente afortunados, explicó Davidson, mientras comenzaba a recoger sus objetos personales. Pero eso no es así en absoluto, señor. Estamos aquí porque somos los depredadores más aterradores depredadores de caza que la evolución ha creado jamás, dijo Davidson con una sonrisa que habría hecho temblar a cualquiera. Equivalentes de la mayoría de las especies de la Confederación. Antes de tener herramientas, antes de tener lenguaje, cazábamos simplemente siguiendo a los animales hasta que caían exhaustos. Podemos sudar, Richards. Podemos regular nuestra temperatura mientras nos movemos. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en la galaxia? Richards había oído hablar de esta perspectiva evolutiva,
pero como la mayoría de los humanos que crecieron en la era posterior al contacto, había interiorizado la visión de la Confederación de la Humanidad como generalistas físicamente poco impresionantes en lugar de cazadores especializados. Con el debido respeto, señor, Gorak puede moverse a velocidades que se acercan a los 60 kilómetros por hora. Tiene órganos sensoriales que pueden detectar trazas moleculares en concentraciones inferiores a una parte por billón, y posee capacidades de resolución de problemas específicamente desarrolladas para rastrear presas evasivas. Sí, Davidson asintió alegremente. Es el depredador perfecto para las emboscadas. Apuesto a que nunca ha tenido que perseguir nada durante más de unos minutos en toda su vida. Antes de que Richards pudiera responder, el panel de comunicación sonó. La pantalla mostró a un funcionario de la Confederación, un proximano cuya piel translúcida pulsaba con los patrones de autorización oficial. Embajador Davidson. Los preparativos finales para el CRAT han concluido. El transporte a territorio neutral 7 comenzará en 30 minutos. Tal y como solicitó el embajador Gorsak, se colocará el paquete de supervivencia humano estándar en su punto de entrada. Aunque le pareció extraña la petición, piel del proximano se sonrojó ligeramente, indicando incertidumbre lingüística, lo cual le resultó divertido. «Apuesto a que sí», murmuró Davidson. «Gracias, coordinador. Estaré listo». Una vez terminada la comunicación, Richards miró a su superior con renovada preocupación. «Señor, ¿qué está planeando exactamente?» La sonrisa de Davidson se había transformado en algo antiguo y depredador, una lección de ciencia. La plataforma de observación del territorio neutral 7 estaba repleta de diplomáticos, dignatarios y diversos seres sensibles que habían conseguido invitaciones para presenciar lo que muchos creían que sería una humillación legendaria para la humanidad. Las pantallas holográficas mostraban vistas desde distintos ángulos de los planetoides, terreno variado, regiones de bosques densos, llanuras abiertas, zonas montañosas y complejos sistemas de cuevas, todo ello diseñado para proporcionar un terreno de caza equilibrado. En la sala de preparación ceremonial, Davidson estaba solo, vestido no con sus galas diplomáticas, sino con lo que parecía decepcionante equipo de exploración estándar. Ropa de tela reforzada en tonos tierra apagados, botas resistentes y una pequeña mochila. Los observadores de la Confederación, que esperaban algún tipo de traje de combate de alta tecnología o armamento oculto, se sintieron visiblemente decepcionados por esta apariencia mundana. Al otro lado de la sala, separado por una barrera de fuerza tradicional, Gorsak se preparaba con bastante más ceremonia. Los asistentes le aplicaban aceites rituales a su exoesqueleto, haciendo que los filamentos neuronales brillaran con un intimidante brillo azul-violeta. Se le acoplaron aparatos sensoriales adicionales a su ya formidable conjunto de órganos de caza. El Katen parecía a todos los observadores un arma viviente preparada para entrar en acción. El alto árbitro Caboto, la entidad gaseosa de la Asamblea Diplomática, flotaba entre los dos competidores para oficiar los preparativos finales. Los términos del CRAT han sido registrados y aceptados. Los vapores del orbitador se han formado en patrones del lenguaje patrones. El embajador Davidson entrará en el terreno de caza con una ventaja estándar de 1 hora galáctica estándar. El embajador Gorsak comenzará entonces la persecución. La captura debe confirmarse mediante el contacto físico y el reconocimiento de la derrota. El ritual continuará hasta que se produzca la captura o se alcance el límite de tiempo designado de una rotación planetaria. Davidson asintió con indiferencia. Los filamentos neuronales de Gorsak pulsaban en lo que los xenobiólogos reconocían como patrones de caza anticipatoria. ¿Desea alguno de los participantes hacer una declaración formal antes de comenzar? El árbitro preguntó siguiendo el protocolo tradicional. Yossi, el traductor de Gorak, tradujo sus pulsos neuronales. Quiero que se sepa que este desafío no es meramente personal, sino que representa una evaluación formal del valor de la humanidad dentro de la Confederación.
Los humanos han avanzado demasiado rápido, han reclamado demasiado sin demostrar las cualidades que nuestro antiguo pacto requiere. Los dignatarios, reunidos, murmuraron en señal de acuerdo. El rápido ascenso de la humanidad había perturbado el delicado equilibrio de poder dentro de la Confederación, y muchas especies albergaban resentimiento hacia los recién llegados. Todas las miradas se volvieron hacia Davidson, esperando una defensa apasionada de la humanidad, o quizás un humilde reconocimiento de las difíciles circunstancias a las que se enfrentaba. En cambio, se limitó a encogerse de hombros y preguntó: ¿hay agua disponible en el campo? Me da sed cuando corro. La pregunta era tan mundana, tan desconectada de la solemnidad del momento, que varios diplomáticos comprobaron sus dispositivos de traducción en busca de errores. Los filamentos neuronales de Gorak destellaron en patrones que indicaban confusión mezclada con desprecio. «Hay fuentes de agua estándar en todo el territorio», confirmó el árbitro, con vapores arremolinándose en lo que podría haber sido una consternación. «Como es costumbre en todos los desafíos sancionados», dijo el gran Davidson asintiendo. «Entonces estoy listo cuando usted lo esté». Los rayos de transporte ceremoniales se activaron y Davidson desapareció de la cámara de preparación, reapareciendo momentos después en una de las pantallas holográficas. Se encontraba al borde de una región boscosa, observando con calma sus alrededores, sin mostrar el pánico ni la urgencia que la mayoría de las especies esperaban de una presa a punto de ser cazada. La plataforma de observación estalló en comentarios cuando Davidson revisó con indiferencia el contenido del kit de supervivencia que le habían colocado en el punto de entrada, seleccionó algunos artículos y, para asombro de los diplomáticos reunidos, comenzó a hacer ejercicios de estiramiento. ¿El humano está realizando algún tipo de ritual de preparación?, preguntó el embajador Exlorix. Aguzó las orejas, desconcertado. «No», respondió un xenoantropólogo terrestre que había sido invitado para proporcionar contexto cultural. «Está calentando los músculos para evitar lesiones durante una actividad física prolongada». «¿Prolongada?», preguntaron los delegados brexianos, cuyos 18 lóbulos cerebrales palpitaban con escepticismo. «Nuestro análisis indica que el humano será capturado en 17 minutos una vez que comience la caza». El xenoantropólogo sonrió enigmáticamente. «Ya lo veremos». En la pantalla, Davidson terminó su rutina de estiramientos. Comprobó un primitivo dispositivo montado en la muñeca que los observadores reconocieron como un monitor básico de dirección y entorno, y luego comenzó a trotar, no a correr desesperadamente como se esperaba, sino a mantener un ritmo constante y mesurado directamente hacia la parte más densa del bosque. En la sala de preparación, Gorak observó este comportamiento con creciente confusión. Sus patrones neuronales indicaban que estaba recalibrando sus estrategias de caza, ya que esperaba que el humano se escondiera o corriera a toda velocidad. «Tu presa se comporta de forma extraña», señaló uno de sus asistentes. «No importa», tradujo el traductor de Gorsak. «Los diferentes patrones de huida simplemente hacen que la caza sea más interesante. En 1 hora comenzaré». Cuando se ponga el sol artificial, el humano comprenderá la verdadera jerarquía de los depredadores galácticos. Lo que Gorak no podía saber y que pocos biólogos evolutivos, fuera de la Tierra, apreciaban plenamente, era que Davidson no huía de nada. De hecho, corría hacia algo. Un enfrentamiento que llevaba 12.000 años gestándose entre dos enfoques fundamentalmente diferentes de la supervivencia en un universo indiferente. El temporizador de la plataforma de observación continuaba su inexorable avance. 58 minutos. Para el inicio de la caza. 57. 56. En la pantalla, Davidson mantenía su ritmo constante, deteniéndose ocasionalmente para beber agua o hacer pequeños ajustes en su ruta, pero sin esconderse nunca, sin entrar en pánico, sin comportarse como debería, hacerlo una presa adecuada. Los dignatarios reunidos observaban con creciente confusión,
mientras el humano trazaba un camino deliberado por el terreno, a veces retrocediendo, a veces moviéndose en espirales, pero siempre con un propósito. Casi parecía como si ¿está mapeando el territorio?, preguntó un observador cercano. No, respondió el xenoantropólogo terrestre con un brillo cómplice en sus ojos. Está tendiendo una trampa. La cuenta atrás llegó a cero con precisión teatral. Gorak se materializó en su punto de entrada designado, con los filamentos neuronales palpitando con la excitación del cazador. La plataforma de observación estalló en murmullos de anticipación cuando el Katem bajó inmediatamente su matriz sensorial hacia el suelo, detectando trazas moleculares del paso humano. Comienza la caza, anunció el árbitro de forma totalmente innecesaria y sin dirigirse a nadie en particular. Gorak se movió con una velocidad impresionante siguiendo el rastro de Davidson por el bosque. Su exoesqueleto de Kitin brillaba mientras se movía por el terreno haciendo ajustes que mostraban su superioridad evolutiva como cazador. Los dignatarios reunidos observaban con la satisfacción particular de ver reafirmado el orden natural. Esa satisfacción duró exactamente 11 minutos. El rastro se divide. El traductor de Gorak Traductor tradujo su confusión al encontrarse con un punto en el que el rastro de Davidson se dividía en 3 direcciones. El humano aparentemente había aprovechado su ventaja inicial para crear una compleja red de rastros superpuestos que cruzaban y volvían a cruzar su propio camino para crear un laberinto aleatorio. Las técnicas de caza estándar dictaban seguir el rastro más fuerte, lo que Gorak hizo con creciente irritación. 20 minutos más tarde, el Cation se encontró de nuevo en el mismo cruce. Astuto, transmitió filamentos neuronales que pulsaban con rencoroso respeto, pero inútil. Cambiando de táctica, Gorak ascendió a una formación rocosa cercana para obtener ventaja visual. El ambiente en el mirador pasó de la suficiencia a la leve preocupación, a medida que los minutos se alargaban hasta convertirse en una hora sin señales del humano. Mientras tanto, en una pantalla separada, Davidson se movía al mismo ritmo constante que había mantenido desde el principio, sin correr en pánico, sin esconderse, simplemente corriendo. Se detenía de vez en cuando para beber agua o consumir paquetes de nutrientes y luego continuaba su movimiento mesurado por el terreno. Después de 3 horas, Gorak finalmente vio a su presa cruzando un prado abierto. Los filamentos neuronales del cetín brillaron con triunfo cuando se lanzó a la persecución, acortando rápidamente la distancia con su velocidad superior. Davidson miró hacia atrás. Vio al cazador que se acercaba e hizo algo que causó confusión colectiva en toda la plataforma de observación. Sonrió, saludó con la mano con indiferencia y luego se dio la vuelta y corrió, no de forma frenética, hacia un estrecho cañón. Gorak lo siguió, haciendo chocar sus mandíbulas con anticipación ante la inminente victoria. El cañón se estrechó, obligando al Cation a reducir la velocidad y comprimir su cuerpo para navegar por el terreno que Davidson había elegido. Cuando salió a una sección más amplia, el humano ya no estaba a la vista. ¿Dónde? La traducción se interrumpió cuando Gorak detectó movimiento por encima de Davidson, que dio la vuelta y escaló la pared del cañón, y ahora se encontraba por encima de su perseguidor. Antes de que el felino pudiera reaccionar, el humano lanzó un pequeño recipiente que se abrió de golpe, liberando una nube de partículas directamente sobre los órganos sensoriales de Gorak. El efecto fue inmediato. Los filamentos neuronales del felino destellaron caóticamente, ya que sus principales sistemas de rastreo se vieron abrumados por la concentrada mezcla, una ingeniosa combinación de compuestos del kit de supervivencia, elegidos específicamente para confundir a los sitianos. Un revés temporal. Gorak transmitió a través de sus patrones neuronales una frustración creciente. Davidson ya se estaba moviendo de nuevo, manteniendo el mismo ritmo mesurado.
conservando energía mientras conducía a su frustrado cazador a través de un terreno cada vez más difícil. A las 7 horas de estar en el Creat, los observadores notaron algo extraordinario. Gorsak estaba reduciendo la velocidad, mientras que Davidson mantenía su ritmo original. A las 12 horas de estar en el Creat, la atmósfera en la plataforma de observación se había transformado. Los sistemas de apuestas se colapsaron cuando un número sin precedentes de apuestas se decantaban a favor del humano. El cuerpo diplomático observaba, en silencio atónito, mientras lo impensable se desarrollaba ante ellos. Gorsak estaba agotado. El poderoso cazador sitiano, un depredador alfa bioingenierizado, orgullo de su especie, se tambaleaba por el terreno con los filamentos neuronales apagados y los movimientos erráticos. Su exoesqueleto, diseñado para explosiones de velocidad y fuerza, había agotado sus reservas de energía horas atrás. Ahora estaba quemando vías metabólicas de emergencia que no estaban pensadas para un uso prolongado. Mientras tanto, Davidson seguía corriendo con el mismo ritmo mesurado que había mantenido desde el principio. Empapado en sudor pero firme, el humano parecía cansado, pero lejos de su límite. De vez en cuando, reducía la velocidad deliberadamente, permitiendo que Gorsak casi lo alcanzara antes de acelerar de nuevo, obligando al extraterrestre a superar su resistencia. ¡Imposible!, jadeó un observador rexiano. Los 18 lóbulos cerebrales pulsan en sincronía, incrédulos. El humano ha convertido la paciencia en un arma. No es paciencia, corrigió el xenotropolólogo terrestre. Es persistencia. Así es como cazábamos antes de tener armas. Seguíamos adelante hasta que la presa más fuerte y rápida caía exhausta. Cuando el sol artificial comenzó a ponerse, Davidson finalmente dejó de correr. Se volvió para mirar a su perseguidor al otro lado de un pequeño claro, erguido a pesar de su evidente fatiga. Gorsak, apenas capaz de mantener la postura, se acercó al humano con toda la dignidad que pudo reunir. Sus filamentos neuronales parpadeaban débilmente. «Me has llevado en círculos». El traductor tradujo su acusación. Davidson asintió. «Lo hice». «¿Por qué?» Gorsak manejó su traductor luchando por transmitir la compleja mezcla de confusión y respeto en sus patrones neuronales. «Para enseñarte algo sobre los humanos», respondió Davidson, tomando un trago de su recipiente de agua antes de ofrecérselo al Katen. «No somos más rápidos, ni más fuertes, ni más avanzados tecnológicamente que muchas especies, pero evolucionamos como cazadores persistentes. Podemos seguir adelante cuando cualquier ser racional se detendría». Gorsak aceptó el agua con sus apéndices temblorosos. «El croata no está completo. Aún debes evadir la captura hasta que oscurezca». Davidson sonrió. «No creo que eso vaya a ser un problema». Con una rapidez inesperada, Gorsak se abalanzó hacia adelante en un último intento desesperado por salvar su honor. Davidson se apartó con facilidad, observando cómo el sitión se derrumbaba en el suelo, con las reservas de energía finalmente agotadas. «¿Por qué no corres?», preguntó Gorsak, con patrones neuronales que transmitían una curiosidad genuina bajo el agotamiento. «¿Por qué iba a perseguirte 2 veces?», respondió Davidson, arrodillándose junto al cazador caído. «Una vez fue suficiente para dejar claro mi punto». La comprensión se hizo evidente en los patrones neuronales de Gorsak. El humano nunca había sido presa. Él había sido el cazador todo el tiempo usando el propio desafío del sitionario en su contra. La plataforma de observación estalló en actividad cuando las implicaciones se extendieron entre los diplomáticos reunidos. La humanidad no solo había sobrevivido al desafío, lo había redefinido por completo. Mientras los equipos médicos transportaban a ambos participantes de vuelta a las cámaras de preparación, la forma vaporosa del árbitro se arremolinó en lo que podría haber sido diversión. «El CRISAT ha concluido», anunció el embajador Davidson.
prevalece al demostrar una estrategia de caza superior. En las cámaras diplomáticas de toda la Confederación, miles de seres contemplaban una revelación inquietante. Los humanos no eran solo generalistas obstinados que habían tropezado con el escenario galáctico, sino depredadores que habían aprendido a ser diplomáticos.